Bueno, y cortamos medio abruptamente porque lo teníamos a José Luis Mayo, que es de la Federación de Aceiteros, en línea, y no queríamos, obviamente, dejarlo esperando ahí, pero es el tema que nos preocupa. Estábamos precisamente en los supermercados viendo si hay aceite, si se llevó la gente mucho aceite, si por ahí algunos supermercados lo guardan. Un gusto escucharte. Walter Casamayor te saluda desde La Tecla en Vivo, desde La Plata. Bueno, encantado, mucho gusto, José Luis. Un placer, José Luis. Bueno, contame cómo está la situación, porque se han dicho tantas cosas. El aceite pasó a ser el fin de semana la vedette, ¿no? Exclusiva. Sí, pasó a ser el producto estrella. ¿Cómo es la historia? Bueno, mira, nosotros decidimos salir a hacer la denuncia respecto de lo que pasaba con el aceite, porque sabíamos positivamente que el representante de la Cámara de Aceiteros, sí, en ese momento tenían conversaciones con el gobierno, concretamente con la Secretaría de Comercio, para aumentar el precio del aceite, justamente porque querían absorber en el precio lo que se había caído de un fideicomiso privado que habían firmado ellos, los representantes de la Cámara, con el gobierno, con la Secretaría de Comercio del gobierno anterior, por el cual en ese fideicomiso una porción importante del precio del aceite iba a ser absorbida por su altísima rentabilidad, por la alta rentabilidad del sector. Sí. Y la otra parte por el gobierno nacional. Ese acuerdo que se firma en el 2008 se cayó, o sea, dejó de estar en vigencia. El gobierno actual lo eliminó, por supuesto, pensando en los intereses de estos sectores, que es lo que ha hecho de estos sectores monopólicos de la economía concentrada, que es lo que ha hecho desde que ha asumido el gobierno desde hace 7 meses. Lo mismo a política aplicó, lo sabemos, con las retenciones a las mineras, con los impuestos a los sectores de los agronegocios. O sea que esto está en sintonía más con lo que viene pasando ya de hace varios meses atrás. Claro. Bueno, al caerse este fideicomiso, lógicamente el precio estaba subsidiado a tal punto que vos calculá que hace 10 años atrás, si nos remitimos al 2005, sí, hace 10 años atrás, una botella de 1,5 litros de aceite tenía un valor que está por encima 5 o 6 veces de una botellita de agua mineral o una gaseosa de 250 centímetros cúbicos. Sí, esta agua mineral que uno puede adquirir en cualquier estación de servicio cuando anda en la calle. Sí. En ese momento sí el aceite tenía el precio de mercado. Ese precio de mercado, que si no está subsidiado, se establece en función de los precios generales de producción más la rentabilidad. Y si vos tenés en cuenta que la rentabilidad de estos sectores, del sector de los agronegocios, es el más alto de la Argentina, conjuntamente con la actividad bancaria, es decir, con la renta financiera, te da la pauta que el precio de mercado no es descabellado pensar que puede llegar a costar, ese precio de mercado real puede llegar a estar entre los 80 y 90 pesos. Y acá tenemos que hacer una aclaración. Estos sectores del gobierno, del actual gobierno, como del gran empresariado que representa a los grandes sectores agropecuarios de la economía concentrada, que han instalado desde hace mucho tiempo, ya han instalado el monopolio, ese monopolio que ellos han consolidado en todo el proceso de la producción, desde la tenencia de la tierra, con la colocación de la semilla, pasando por toda la cadena de producción y la comercialización del comercio mayorista hasta llegar a la góndola, implica una absorción absoluta y total y un manejo total del mercado, con lo cual han instalado el monopolio. Claro. Ellos que dicen y pregonan permanentemente cuestiones
que hoy no son más que cuestiones de tipo demagógico, sí, en función de lo que vienen siempre publicitando de las pautas del liberalismo relacionados con la libertad de comercio, la libertad de la libertad de competencia y la ley de la demanda. La ley de la oferta de la demanda no tiene sentido y deja de tener vigencia y se autoanula cuando el monopolio impone el mercado y establece los mercados, no por la libre competencia, sino por el propio peso específico que tiene el monopolio en el mercado. Entonces, no es el mercado en función de la ley de oferta y la demanda el que establece el precio del mercado del aceite como cualquier otro producto en la Argentina, sino es el propio monopolio. Esta es la realidad. Por eso, si a los costos generales de producción, que son los más altos de la Argentina, le sumamos esa altísima rentabilidad que impone el monopolio del mercado de la producción aceitera, el precio del mercado real hoy ronda alrededor de los 80, 90 pesos y quizás 100 pesos. Y tengamos en cuenta otra cosa, que en los costos de producción no incide absolutamente para nada los costos laborales, que son ínfimos, más allá de que hoy nosotros tengamos el sueldo más alto de la Argentina conjuntamente con los bancarios, que implica nada más que el 10% de los trabajadores argentinos. Ese costo laboral aceitero, en estos sectores monopólicos de la economía centrada, que te digo, concretamente, poniendo nombre, si le ponemos nombre, el mercado interno, las empresas que nutren el mercado interno son fundamentalmente dos: General Deza, AGD, claro, que está en Córdoba, y Molinos, claro, que está en Rosario, y también un jugador importante que en los últimos años ha sido Unidera. Y los otros tres grandes monstruos, ya no vinculados con el mercado interno, sino con el mercado internacional, con el mercado exportador, es Cargill, Burger y Dreyfus. Estos monstruos son, que además son los dueños del país, son los que dictan las políticas económicas y los que sostienen la economía nacional. Estos monstruos son los que firmaron ese fideicomiso, presionados por las circunstancias políticas de ese momento con el anterior gobierno, y que hoy hicieron caer ese fideicomiso en función de sus intereses espurios. Bien, sabemos también que cuando nosotros salimos a hacer la denuncia, porque sabíamos que se venía el aumento y que se venía en forma drástica, insensible e irracional, como lo que hicieron con las tarifas públicas, donde los aumentos fueron del 500 al 1500%, y solamente la gente en la calle con los cacerolazos logró introducir o atenuar mínimamente ese proceso de aumentos indiscriminados. Salimos a hacer la denuncia justamente a ver si podíamos introducir algún mecanismo de freno, podíamos atenuar o inhibir de alguna manera el aumento que se venía, porque lo sabíamos positivamente. De alguna manera lo hemos logrado, porque la información que tenemos ahora, que la semana pasada se estuvieron reuniendo en forma urgente los representantes de las cámaras empresariales con el gobierno, a pedido del gobierno, el gobierno le metió presión, porque hoy están en una actitud, están en problemas, tienen problemas porque están pasando todos lo sabemos, hoy el gobierno está pasando el peor momento por la consecuencia de sus propias políticas antipopulares. Le pidió a los de la Cámara de que, caído el fideicomiso, ajustar los precios al mercado en forma abrupta y terminante, como querían los de la Cámara. Le iba a generar otro problema social ya de conflictividad, potenciando la alta conflictividad que ya existe, y por lo tanto la idea ahora del gobierno es llevar el precio de mercado en forma más o menos gradual o prorrateada de acá a fin de año. Claro, los empresarios siguen presionando. Mayo, evidentemente algo ha sucedido, porque la noticia de la semana pasada era que sin duda el precio ya se iba a ir a 90, 80 pesos, y nuestra movilera nos confirmaba, y también yo por lo menos compré aceite el fin de semana y no lo compré sin el aumento. Evidentemente hay algo que está frenando esta medida. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para mantener el precio? Mira, nosotros, más allá de hacer la denuncia,
como representantes de los trabajadores, más allá de hacer la denuncia, otra cosa no podemos hacer. Es lo que podemos hacer, es lo que hicimos. Nosotros, todos saben hoy que los aceiteros, el que está informado sobre estos temas, sabe que los aceiteros tenemos una política muy distinta, muy diferenciada del resto de prácticamente el resto de la totalidad de las organizaciones sindicales del país. Nosotros nos definimos y además somos en la práctica real del sindicalismo el sindicalismo que concretamos, no en lo declamatorio, sino en la realidad concreta de los hechos. Nosotros propugnamos y hacemos un sindicalismo absolutamente independiente, autónomo en lo ideológico, independiente en lo político. No respondemos a ningún gobierno, tampoco a los sectores de la oposición, ni de los partidos, y menos recibimos órdenes de jefes políticos. Claro. Con lo cual no tenemos nosotros contactos directos con el gobierno. Nuestra relación es muy ríspida, es una relación, nosotros inclusive tampoco nos definimos como kirchneristas. Nosotros le hicimos 25 días de paro al kirchnerismo porque pretendió ponernos techo a las paritarias, con lo cual tuvimos un alto nivel de confrontación también con el gobierno anterior, aunque sabemos establecer las diferencias, porque en la sociedad capitalista los matices son muy importantes, y hay diferencias de matices sustanciales entre el anterior gobierno y este que ahora estamos sufriendo los trabajadores. Bueno, sin duda es un tema del cual uno va a tener que estar atento en el minuto a minuto, hora a hora. Y por lo pronto las herramientas con las que cuentan son el diálogo y el reclamo. Así que bueno, es algo que vamos a estar atentos. Le agradecemos esta comunicación. Me tomo un minuto más y les adelanto otra cosa. Nosotros ahora estamos analizando con nuestros técnicos, con nuestros asesores económicos, porque vamos a intentar por todos los medios reabrir las paritarias. Nosotros conseguimos en la paritaria el 38% en función de nuestra política del salario vital y móvil, que es lo que prescribe la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece claramente lo que necesita un trabajador sin carga de familia para subvencionar sus necesidades básicas en todo sentido. Esa es nuestra política, con ella vamos a continuar. Por eso en este momento estamos discutiendo seriamente con nuestros asesores para ver cómo podemos hacer. Sabemos que no va a tener la Cámara de Aceiteros, sabemos que vamos a tener la posición del gobierno, pero bueno, pero queremos hacer en este momento generar conciencia en los trabajadores y también, si es posible, incidir en otras organizaciones gremiales para que se reabran las paritarias en aquellos que nuestra oportunidad fue ya hace dos largos meses atrás. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por esta información y vamos a mantenernos al tanto, ¿sí? De todo lo que va sucediendo. Bueno, muy amable de parte de ustedes y saludos a la audiencia. Que tenga muy buen día. Gracias. Buen día. Un tema... José Luis Mayo era referente de Federación de Aceiteros. Un tema importante, Otra vez los vivos de siempre. Los empresarios que hacen su negocio, que todo finalmente lo terminan pagando los consumidores. Y esta es indudablemente una pelea interna también, en donde los gremialistas obviamente también quieren parar esta película, ¿no? 3 vivos, 3 empresas enormes, un monopolio, y obviamente los que manejan los precios de la canasta básica, y si el gobierno no interviene, esto va a seguir igual. Todo un tema, en este caso le tocó el aceite. Estás en Cadena Radio. Buena música.